Desde aquí, desde Sabana Libre, Estado Trujillo, un muy cordial saludo a nuestros hermanos falconianos en su ejercicio de tener su conferencia virtual que tenía su sede real en Puerto Cumarebo. Esperamos hacerles llegar una palabra muy breve, muy sencilla, esperando que sea en alguna medida de ayuda en la vida de cada creyente en esa área de nuestro castigado país. Para ello quiero leer en Hebreos capítulo 11, y quiero que tengamos muy en cuenta que cada una de las acciones de los personajes bíblicos que son mencionados, que son nombrados, y aquellos que aunque no se nombran, hay mención acerca de ellos, que cada acción de estos o aún omisiones debe estar precedido de la expresión por la fe. De manera que vamos a leer una expresión en la segunda parte de Hebreos 11 y 34. Entonces, antecediendo con la expresión por la fe, leemos de esta manera: por la fe sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. La palabra que quiero que subrayemos es esta: por la fe sacaron fuerzas de debilidad. La forma expresiva de la expresión que hemos leído pareciera un contrasentido, y tal vez ya algunos de nosotros nos estemos preguntando cómo se puede sacar fuerzas de debilidad. Es que la debilidad tiene algo que aportar en este sentido. Bueno, este es el lenguaje de Dios. La traducción, tal como la tenemos y como la hemos leído, no es un error de los traductores. Allí está la palabra: por la fe, algunos sacaron fuerzas de debilidad. Y mi tarea en esta mañana es muy breve y sencilla. Se limita primeramente a decir que estas fuerzas son fuerzas divinas activadas por Dios a favor de los suyos como respuesta a la fe. Por eso no hemos de perder de vista la expresión que por la fe hicieron esto, por la fe hicieron aquello. Son fuerzas divinas activadas por Dios a favor de los suyos como respuesta a la fe, como respuesta a la plena confianza del creyente débil en el socorro de un Dios de poder. Qué bueno es, hermanos, tener por delante esta doble verdad, de manera que no es como alguien ha dicho: aquí está un hombre de gran fe, o he allí una mujer de una fe muy grande. No. Estamos equivocando el camino. Esa no es la idea, esa no es la verdad.
He allí un hombre muy débil, que tiene fe y confianza plena en un Dios muy fuerte. He allí una mujer muy pequeña. He allí una mujer muy limitada, que tiene su fe y su confianza sin reservas en un Dios muy grande, cuyo poder es ilimitado. Entonces, leemos que algunos por la fe sacaron fuerzas de debilidad. Insistimos, en primer lugar, son fuerzas divinas, pero activadas por Dios a favor de los suyos como respuesta a la fe, a la confianza sin reservas en la capacidad y el poder del Dios que todo lo tiene en su mano y que tiene una disposición suprema para bendecir a su pueblo y escuchar el ruego de la debilidad. En segundo lugar, podemos decir, hermano, que son fuerzas dadas por Dios en el escenario dramático de la debilidad humana. Y es que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. De manera que no es que hay algo que la debilidad humana aporta, que no es que el ingenio humano menguado sí tiene algo. A veces nosotros nos equivocamos. Es muy frecuente, yo lo veo, estoy viviendo en una zona del estado de Trujillo, un poco más arriba, 15 minutos de Valera, subiendo hacia la vía de Isnotú y Betijoque, en un pueblito llamado Sabana Libre, como 800 metros sobre el nivel del mar, y está rodeado de mucha vegetación. Y muchas veces hemos observado un pequeño pajarillo como un Cristo fue, poniendo en fuga a un gavilán. Esto suele ocurrir cuando estas pequeñas aves están empolladas, tienen sus pichones, y uno de los platos favoritos del gavilán son los pichones de las otras aves. Pero ese pequeño pajarito, tal vez 10 veces menos o más en tamaño y en fuerza que el gavilán, puede poner en fuga a un ave 10 o más veces mayor que él. Y uno está juzgando de esta manera. Uno dice, pero bueno, esa ave tan débil, ¿cómo pone en fuga aquel animal, aquella ave tan grande y tan fuerte? Bueno, estamos juzgando equivocadamente. Es que la debilidad del pequeño pajarillo es su fortaleza. ¿Sabe por qué? Porque el pajarillo pequeño es más versátil para moverse en el aire, menos pesado, es más ágil. De manera que lo que creemos que es debilidad es su fortaleza, y se sitúa encima exactamente de la cabeza de aquel gavilán tan grande, y va como una avispa picoteando la cabeza, la testa de aquel gavilán, y lo aleja y lo pone en fuga. Pero la realidad es verdad, el ave menor, el pajarillo, es pequeño, es débil, no tiene la fuerza ni la corpulencia de aquel gavilán, pero repito, su debilidad y su fortaleza, el hecho de que sea más pequeño, le hace más ágil y más versátil, de manera que puede combatir
con mucha ventaja aquel animal grande. Pero no es este el caso, hermano. Las fuerzas que aquí son dadas por Dios en el escenario de la debilidad humana. No hay lo que el texto está diciendo, que lo que hay del lado humano es debilidad, porque lo que dice es eso, que sacaron fuerzas de debilidad. Pero hay una versión que me gusta mucho porque recoge el sentido, y es el sentido que nos deja ver toda la enseñanza al respecto de la palabra de Dios. Esta versión dice: recibieron fuerzas cuando más débiles estaban. Recibieron fuerzas cuando más débiles estaban. Y es del mismo tenor lo que nos dice el profeta Isaías en capítulo 40, versículo 29. Él da esfuerzo al cansado. Y escuche esto: y multiplica las fuerzas a aquel que tiene alguna reserva, que todavía le queda algo, aquel que tiene algo de ingenio. No, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Entonces son fuerzas dadas por Dios en la debilidad humana, para que ninguno se gloríe en su presencia, para que toda la gloria y toda la honra sea de Él. Nosotros como vasos de barro, de manera que es el que hizo el vaso, el que se cubre de gloria y de poder, perfeccionando su poder en la debilidad humana. Pero en tercer lugar, son fuerzas no para la gloria del vaso, como ya hemos sugerido, ya hemos adelantado. No son fuerzas para la gloria del canal que las recibe, sino para pelear las batallas de fe. Esto está en el contexto, porque la lectura completa en su contexto de la porción sería o es: sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esas fuerzas recibidas en la debilidad no eran para la gloria del canal o el vaso, eran para la batalla, para la guerra contra el enemigo. De manera que ellos sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y vuelvo a la versión más explícita que cité hace poco: recibieron fuerzas cuando más débiles estaban. Y entonces agrega: y en la guerra fueron tan poderosos que vencieron a los ejércitos enemigos. Sí, hermano, fuerzas no para nuestra gloria, fuerzas no para nuestra jactancia, sino para pelear las batallas de fe, para ver a los enemigos de la obra de Dios morder el polvo de la derrota, y que en ello nuestro Dios sea grandemente glorificado. No es decir algo nuevo, más bien enfatizar lo que cada uno de nosotros, los creyentes, estamos viviendo. Estamos pasando circunstancias de debilidad. Tantas veces sentimos en nuestra propia experiencia vital lo que falta, lo que no tenemos, lo que no podemos, porque realmente
Estamos luchando, hermanos, en este país con dos virus. El coronavirus, que por supuesto impone sus limitaciones por los riesgos que implica y porque sería necio no acatar las disposiciones que, aunque son limitantes, son totalmente necesarias. Pero estamos luchando también con otro virus, el econovirus. La economía en un país totalmente afectado por una debacle económica, la carestía de la vida, la dificultad para encontrar los recursos, de manera que eso nos pone a nosotros en condiciones de mucha y en algunos de extrema debilidad. Pero vamos a mirar las olas, o aquel que caminó por encima de las olas. Vamos a mirar el viento y las tempestades, o aquel que hizo los vientos. Me preguntaba un hermano desde un país extranjero acerca de la situación nuestra. Yo le dije a él: mire, hermano, tenemos mucha dificultad para encontrar el gas doméstico. De modo que apelamos a una pequeña cocinilla eléctrica que se le dañó una hornilla y estamos usando una hornilla solamente. Cuando se va la luz, estamos haciendo una fogata en el fondo de la casa para cocinar con leña, y en vista de que mi esposa tiene antecedentes de asma y tiene problemas de alergia, me toca a mí cocinar con leña. Yo le dije a él lo siguiente: mire, hermano, no me estoy quejando. Estoy más bien admirando la gracia de Dios, el programa de Dios. Dios está dando la capacidad, Dios está dando la manera, Dios está presentando la forma de ingeniarse las cosas. Y es que creo, le dije a él y digo a ustedes también, que Dios tiene mucho interés en que cada uno de nosotros los creyentes nos convirtamos en creyentes todoterreno. A medida que las dificultades se presentan y que nuestras limitaciones, nuestras carencias, nuestras debilidades afloran, el Dios de toda gracia y de todo poder está dando fuerzas en la debilidad y destrezas en nuestra torpeza para ir así allanando las cosas y agradeciendo día a día la bondad del Señor en la manera como Él está socorriendo a su pueblo, cómo Él está proveyendo a su pueblo, cómo Él está dando fuerzas al cansado, cómo Él está multiplicando las fuerzas al que no tiene ninguna. Y en todo esto, hermanos, que la gloria y la honra sea para nuestro Dios, que Él ayude a su pueblo, especialmente que en estos días Él visite con su palabra y con su provisión al pueblo del Señor en Falcón, manera que Falcón sea una referencia en los anales de la historia de Dios en este país. Que el Señor les ayude, que el Señor les guarde y que Él bendiga su palabra.